esta sesión está quedando grabada y en la noche de hoy iniciaremos con la tercera sesión sincrónica correspondiente a la apertura del módulo número 3. Antes de iniciar, quiero mencionar que esta sesión, aparte de tener la apertura de este módulo número 3, también contará con la participación del doctor Camilo Alejandro Correal, quien en 5 minutos aproximadamente o menos le daré la palabra para el desarrollo de esta sesión. Recapitulando, y si nosotros revisamos lo que es este proceso formativo, em, es- 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 este diplomado se ha enfocado en tres módulos. El primero, elementos conceptuales. El segundo, cuando ustedes vieron hace un mes la sesión sincrónica con el doctor Francisco Lamus, enfocada al diagnóstico comunitario, el cual este segundo módulo finalizaba con un caso que nos ayudaba a establecer ese diagnóstico. Y por último, abrimos hoy lo que es el módulo número 3, el cual complementará esos elementos del ciclo de la salud comunitaria. Hasta este momento las actividades se han enfocado particularmente desde el punto de vista individual, pero a partir de esta semana les enviaremos a ustedes lo que son las indicaciones para ir cerrando lo que es ese trabajo final, la integración de lo que es este proceso formativo. Me explico. Se les enviará a ustedes un mensaje para que ustedes puedan organizar o mejor actualizar la información con respecto al municipio que ustedes pertenecen. Con esta información nos permitirán esto servirá para organizar los grupos, ya que el trabajo final, que se explicará posteriormente, es un trabajo por municipio. Se hará una sesión sincrónica y ya entrados en diciembre, en donde mencionaremos todas las características, contactaremos con cada municipio y explicaremos en qué consistirá ese trabajo final y cómo se presentará. Igualmente, resulta importante mencionar que también se hará un acompañamiento para que las participantes que tengan actividades pendientes las puedan adelantar. Entonces, con la sesión que abriré en este momento, ustedes tendrán esa posibilidad de abordar lo que es el contenido temático de lo que es este último módulo y ya de manera específica irán recibiendo información un poco más centrada, tanto de manera eh, o tanto en la plataforma, pero también con los datos que les enviaremos a cada uno de ustedes. Eh, entonces, ya para finalizar, le doy paso al doctor Camilo Alejandro Correal Muñoz. Él es médico, también tiene especializaciones en docencia universitaria, en bioética y en salud familiar, salud familiar y comunitaria. Asimismo, tiene una maestría en salud pública, está finalizando su doctorado en ciencias de la salud. El doctor Camilo Alejandro es el director del Departamento de Medicina Familiar y Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Sabana. Y en conjunto con el doctor Francisco, de quien les está hablando, fuimos las personas que organizamos los contenidos temáticos de este proceso formativo. Sin más pausa, doctor Camilo, voy a dejar de compartir pantalla para que usted de manera libre ya la pueda compartir. Doctor Camilo, muy buenas noches. Buenas noches, doctor Erwin, buenas noches para todos. Bueno, la idea es que en esta sesión entonces aprovechemos un poquito para mirar cómo van adelantando sus trabajos, cómo corresponde, dijéramos, la proyección de esta última fase. Y antes de eso, pues quería compartirles un poquito algo del marco general y de las consideraciones. Entonces voy a tomarme media horita para que podamos conversar un poquito de esa, de ese marco general, de algunas referencias, de algunas reflexiones sobre lo que vamos a estar trabajando. Entonces retomamos, pues como siempre, nuestro ciclo que están trabajando ustedes.
en donde ya sabemos, pues, con frecuencia el primer paso es omitido o no es logrado y seguimos adelante. Lo vemos habitualmente en la prestación de servicios de salud, en la atención de salud colectiva, y es que si no creamos esa confianza y esa credibilidad por parte del equipo de trabajo, del equipo de salud, pues de ahí en adelante todo trabajo es perdido. Por eso, dentro de esta dinámica que ustedes trabajan y dentro de la creación de los proyectos de salud comunitaria o proyectos de mejoramiento, eh, es fundamental que contemplemos eso. Primero hay que acercarse a la comunidad, a esos destinatarios, a quienes vamos a llegar más adelante, con quienes vamos a trabajar. Bueno, ya han pasado por esto, ya han revisado los elementos de apreciando la situación y por supuesto la fase de preparación del trabajo. Entonces ya en este tercer módulo nos encaminamos a esos otros componentes que quedan para más adelante en la medida en que sus proyectos pues van a quedar formulados, pero solo en algunos casos muy adelantados lograrán llevarlos a cabo. Pero lo que sigue pues es que ese plan de trabajo se lleva a cabo, ¿no? Se planean con detalle cada una de las actividades. Cada una de esas actividades tiene un propósito, una descripción detallada y luego de llevarlas a cabo, de ejecutarlas, pues es necesario saber si lograron o no lo que pretendíamos que lograran. En ese sentido, pues por supuesto que eh, debemos consultarlo con los destinatarios. Y ese es el componente de evaluación de salud, ¿no? Una lista de asistentes y demás, sino en realidad a evaluar si lo que hicimos logró su impacto o no. Si estamos hablando de cualquier cosa, del embarazo en adolescentes, se redujo o no. Si estamos hablando de la nutrición, se redujo o no. Si estamos hablando del COVID, se redujo o no. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la evaluación. Y no solamente en términos de esos indicadores, sino también en términos de lo que la gente está pensando, está considerando, ha recibido, ha evaluado sobre su propio cambio. Ahí es muy importante entonces que echemos un poquito atrás para tener muy presente que al momento de hacer la planeación del trabajo, cuando hacemos ese cuadro de planeación en donde definimos los logros y los indicadores, los indicadores y los verificadores, tenemos que apelar a eso precisamente. Estamos Queremos medir desde que formulamos nuestro proyecto en qué medida está impactando o no. Entonces, muy importante este componente que van ustedes a ver en el desarrollo de este módulo, lo cual finalmente nos permitirá hacer un ajuste, porque quizá no hemos logrado lo que pretendíamos, no va caminando bien el proyecto o no vamos alcanzando bien los objetivos o los logros. Entonces, por eso se plantea ese ajuste. Y a lo que está pasando en la realidad. No necesariamente se ha podido hacer todo lo que se planeó, entonces hay que ajustar el objetivo, hay que ajustar el indicador, hay que ajustar el verificador, hay que hacer ajustes sobre nuestro plan. Y como esto es una dinámica, un trabajo flexible y ajustado a esa realidad, pues entonces podemos hacer esos cambios. No es un error, digamos, es un reconocimiento de lo que se va avanzando. Finalmente, terminado nuestro trabajo, esto nos permitirá pues compartir lo que se hizo. Siempre nos gusta que este tipo de trabajo se comparta en escenarios académicos o científicos o en escenarios en los que se llevan a cabo actividades para compartir la gestión en el trabajo comunitario, en el trabajo desde la salud pública y demás. Entonces, pues el ideal es que eso llegue a suceder con el propósito que van ustedes a terminar en este módulo, y es que ese trabajo tenga siempre una tendencia, y por eso este ciclo es como un círculo abierto, porque es como una vuelta de una espiral. Entonces, este trabajo tenga esa proyección de que se puede continuar mejorando, no solamente los indicadores, sino el trabajo que estamos haciendo y que se puede sostener por parte de sus destinatarios. Es decir, que no va a depender de que haya un encargado, de que haya un responsable, sino que va echando raíces en la comunidad y va lográndose eso que llaman a algunos el empoderamiento, y en esa medida, pues la propiedad del desarrollo
del proyecto. Entonces, esto es un poquito el marco. Ya han visto ustedes algunos de estos elementos. Siempre recalcar y mencionar nuevamente que ese ciclo de la salud comunitaria, ese proyecto que hacemos es como una casa que vamos a construir, pero que está apoyada en unos cimientos, en unos pilares, que son estos que vemos en los círculos de afuera, ¿no? Que debemos tener muy presentes y que cada uno de ellos pues amerita una larga discusión, pero que menciono rápidamente, ¿no? Lo participativo, ¿no? La sensibilidad cultural, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos, no es lo mismo que piensa necesariamente la gente, nuestros interlocutores, o lo que están viviendo. Entonces hay que hacer un ajuste a esa realidad. Por supuesto, esto debe engranarse dentro de todo un plan de gobierno, no puede ser una rueda suelta como suele ser el sector salud y sus actividades por allá, cuando los determinantes para que la salud mejore están en otros sectores y deben integrarse en esa medida, en esta dimensión. Por supuesto, eso también implica la participación de distintos profesionales, porque de otra forma no vamos a lograr resolver estructuralmente estos problemas que estamos abordando. Todo ello sucede en un marco conceptual, que es el de la promoción de la salud, el de promover la salud, no el de promocionar la salud como se entiende, sino el de promover la salud, por supuesto con unos criterios y unos consideraciones éticas que son muy importantes, y finalmente lo que estamos haciendo en un marco muy amplio es gestionar, es convocar, es articular, es planear actividades articuladas para que se logre resolver integralmente un tema, un problema, una situación que lleva a efectos sobre la salud. Entonces, muy importante esta consideración. Y como siempre me gusta que recordemos, porque a veces los profesionales de cualquier área y los expertos y los especialistas tendemos a aislarnos de la realidad. Entonces, como lo señala aquí, más aún en estas situaciones modernas, no debemos olvidar que la realidad ya existe, que la realidad no tenemos que descubrirla, ni diseñarla, ni interpretarla, sino que debemos conocerla, ¿no? Debemos comprenderla, y estas intervenciones que planeamos deben corresponderse con esa realidad, de tal manera que eh, entendamos que esa realidad como esta imagen está llena de situaciones, llena de casos, llena de problemas, llena de asuntos cotidianos que todos vivimos, pero que también viven las personas hacia las que nosotros nos acostumbramos a dirigir. Entonces, recordar eso que es muy importante, de tal manera que eh, nuestra, nuestra atención, nuestro foco, no se limite, como lo muestra este círculo rojo, a, una, a un tema de interés, a un enfoque particular, sino que trate de integrar, abordar todos estos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Pues los que nos van a decir las personas. Estos proyectos no tienen sentido, como lo digo, si no corresponden a la realidad de esas personas a las que vamos dirigidos y si no las incluyen en ese elemento de participación ciudadana y de sensibilidad cultural. Esto de trabajar como extranjeros en zonas desconocidas, pues no conduce a nada. Pero para complejizar aún más esta ya compleja realidad, pues nos cayó el COVID y hizo que todas las luces se dirigieran ahí. Y estamos encandilados con el COVID, no podemos ver nada más, eh, como si la realidad se hubiera pausado para atender este tema de COVID y el resto de la realidad dejara de existir. Entonces, vuelvo a llamar sobre lo mismo. No debemos dejar, si bien es un tema muy importante, por supuesto que sí, no debemos olvidar que detrás del coronavirus sigue existiendo la misma realidad. Los mismos problemas que estaban antes siguen allí, no se han resuelto, están ahorita invisibilizados por el COVID, pero siguen allí. Entonces no dejemos de tener presente que ese abordaje de la realidad debe seguir siendo nuestro foco, por supuesto, considerando todas las variaciones sobre el COVID, pero no necesita más atención de la que ya tiene en cuanto a las luces que tiene encima. Sí, por supuesto, mucho falta y hacia eso se pueden dirigir muchos de nuestros esfuerzos para lograr que las medidas de prevención sean más efectivas. Y eso hace que en esta coyuntura que ustedes están viviendo y en estos momentos que
nos toca atender todo el esquema de la atención en salud, todo ese esquema. Bueno, este es, por supuesto, un esquema de atención primaria en salud, pero sobre todo ese se nos monta esta otra estructura de la telesalud, ¿no? Hoy en día. Entonces, esto siempre debe estar en contraste, como les digo, atendemos la realidad y la realidad pues es lo que estamos viviendo y la formulación de proyectos no puede olvidar esos elementos de la realidad, así como tampoco el elemento crítico de la realidad que es el coronavirus, el elemento crítico de la realidad que es la respuesta que ha generado y se ha impuesto en la atención en salud, que es esto de la telesalud, telemedicina, teleatención y demás. Sobre todo por este tipo de situaciones que estamos viviendo, ¿no? Pues por supuesto que está el fenómeno, como lo digo, coronavirus, todas las luces puestas en este fenómeno. Nosotros no tenemos una curva como esta, sino una curva que tiende a mantenerse más como meseta, ¿no? Entonces, esa que es el fenómeno del COVID, o que llaman la primera ola, va seguida de una segunda ola, como decimos, esto es como el tsunami, ¿no? Pero no es una sola ola, sino son varias. Entonces, esa ola que nos mantiene todavía ocupados y saturados de alguna manera, debemos estar pendientes porque hay una segunda ola, ¿no? Que es lo que estoy señalando y es eh, el, el aparecer, lo que nos va a empezar a abordar y es todo lo que se dejó de atender. Entonces ya hay estudios en otros países que muestran la mortalidad incrementada por otra cantidad de motivos diferentes al COVID, porque no se atendieron, ¿no? Todas las diálisis que se están dejando de hacer, todos los diagnósticos de enfermedad coronaria que están, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la complejidad de lo que estamos viviendo es no solamente representada por todo lo que implica el COVID, sino por todo lo que viene detrás. Y como lo tenemos que señalar también, pues las olas que por venir, ¿no? Las olas por venir que finalmente pues van a tener como unas secuelas permanentes. Pero bueno, es para que veamos que eso pasa. Entonces van a formular sus proyectos y la idea de la formulación de estos proyectos es que esto no debe ser rebuscado ni debe ser como lo estamos viendo en esta imagen, ¿no? Una cosa para, para premios Emmy, ni para premios Grammy, ni para premios Oscar. Esto es un plan que debe ser sencillo, que no procura invenciones espectaculares, sino que procura respuestas que puedan solucionar los asuntos reales. Se gastan miles de millones de pesos cada año en muchos problemas de salud y al final del año y de todos esos gastos, como lo vemos aquí, acabamos en el mismo punto. No se redujo nada, no se controló nada, no se cambió nada. Lo único es que se gastó mucho dinero. Entonces, si no caminamos hacia esto, lo que realmente necesitan las personas, ajustadas a su entorno, ajustadas a sus características, pues vamos a mantener esa esterilidad de la intervención pública de gastar y no arreglar y no cambiar nada. Entonces lo vemos cada día en los noticieros, en las noticias, lo que vivimos en el país que corresponde a esto, ¿no? Una cosa completamente desajustada. Lo vimos en todos los planes de atención del coronavirus. Todavía difícil juzgar lo bueno y lo malo, dado que pues estamos todavía viviendo como ese momento oscuro en el que no podemos ver bien, pero ya la historia nos contará un poquito mejor qué pasó. Y como les decía, eso tampoco lo logramos si dentro de esa creación de confianza y credibilidad nos vamos a mantener aislados, como en esta caricatura nos muestra, ¿no? Que es esa permanente reunión de expertos que también pasa en nuestros municipios. Nosotros nos encerramos pues, en una oficina como expertos a resolver la vida de las personas, ¿no? De las personas de la comunidad, ¿no? Entonces, el pensar y el actuar horizontalmente, como nos lo señala esta imagen, implica es que nos volquemos hacia esta realidad, no hacia esas reuniones de expertos, no nos encerramos en la oficina, sino que vayamos a entender y a abordar y a resolver la situación que están viviendo las personas en la realidad. La realidad no está dentro de las oficinas, ni en los comités, ni en las audiencias de expertos. La realidad está ahí, en la calle, en el campo,
donde las personas están viviendo los problemas y allá hay que irlos a solucionar. Entonces no solucionamos en esa distancia, en ese aislamiento, sino que lo solucionamos aquí, en la realidad. Entonces no importa que cambien las leyes o que diga un programa o que diga un plan de gobierno del otro, si no cambia la realidad de estas personas que tienen que enfrentar día a día. Entonces ahí es un poquito el valor y llamar la atención sobre estas características en sus proyectos. Sencillo, práctico, no reinventar la rueda, y que piensen y actúen horizontalmente, no como superiores sobre inferiores, como autoridades sobre gobernados o algo así, sino como iguales, acercarnos a la gente, construir con las personas, cómo solucionar sus problemas. Casi todo el mundo sabe qué necesita para hacerlo, pero no les preguntamos. Por supuesto, eso implica que pasemos sobre algunos conceptos, ¿no? De repensarnos qué es salud, no para mí, no para lo que me enseñaron en la universidad, no el discurso, el completo estado de bienestar mental, físico y social, y no solo la ausencia de enfermedad, sino qué es la salud realmente para las personas. Cuando yo le pregunto a alguien que si está saludable o no, si que como que puede mejorar su salud, seguro no me está hablando del completo estado de bienestar mental, físico y social, sino me está hablando de situaciones reales, de su cotidianidad, de cosas que debe resolver inmediatamente, ¿no? Eh, y nuestros proyectos van dirigidos a la respuesta social organizada, a la acción de la comunidad, a un colectivo, pero no porque están en un sitio, sino un colectivo porque hay interacción, que eso es lo que finalmente significa la comunidad. Y los llamamos el ciclo de la salud comunitaria porque lo entendemos como una estrategia que nos permite acercarnos de otra manera a la población, entender la situación de esa población e intervenir la situación de esa población. No ya como digo, como expertos allá en las oficinas, sino de la mano de las propias personas. Y como ya lo mencionaba inicialmente, pues todo eso dentro de un marco conceptual que es el de promover la salud. Promover la salud, ¿qué quiere decir? No es promocionarla, no es decirle a la gente lo que tiene que hacer. Promover la salud está definido como crear las opciones para que la salud sea posible, ¿no? Crear las opciones para que la salud sea posible. Ya nos lo plantearon en la Carta de Ottawa en el año 86 como unos prerequisitos de la salud. La salud no es posible si no hay unos prerequisitos cumplidos. ¿Y cuáles son esos prerequisitos? Allá hay una cantidad de educación, vivienda, paz, una cantidad de elementos allá que hoy en día pues se han retomado ya años después, décadas después también, o se han integrado dentro de lo que llamamos los determinantes sociales de la salud. Bueno, no quiero demorarme mucho, pero simplemente plantear algunos elementos para que tengan en cuenta en la formulación de sus proyectos, y es cómo para este trabajo en comunidad, para la salud comunitaria, para la aproximación a la sensibilidad cultural, a la participación comunitaria, tenemos que superar el modelo biomédico en el que hemos sido formados los profesionales de la salud, ¿no? Ese esquema clásico, convencional, que hace que entendamos la salud de una forma, que hace que entendamos que todo, para nosotros, todo lo que llamamos salud gira en torno al hospital y que en realidad la salud está desafuera del hospital. Como digo, nos llamamos profesionales de la salud, pero somos profesionales de la enfermedad. Pero lo nuestro no es la salud, lo nuestro es la enfermedad. Entonces, eso corresponde a un paradigma, a un modelo que se llama el modelo biomédico en el que estamos, funcionamos y que tiene muchas cosas buenas, por supuesto, pero que también tiene una serie de desventajas en el abordaje de lo que está pasando afuera del hospital, que es donde se nos abre ese espacio de la salud comunitaria, ¿no? Entonces, por supuesto, el modelo biomédico no vamos a hablar mucho acá, pero finalmente tiene ese objeto de estudio que es el cuerpo humano en todos los aspectos de cómo está estructurado, cómo funciona, cómo se enferma, cómo se interpreta, cómo se arregla, todo lo demás, que es lo que estudiamos en distintas formas y en distintas ramas los profesionales de la salud, pero que, como les cuento, debemos ir un poquito más allá porque hay una realidad en la cual existe y vive ese cuerpo que ya no solamente es la persona, sino es toda la interacción y todo el entorno de esa persona. Y a eso van dirigidos nuestros proyectos, a lo que esa persona significa, no solamente para su familia, sino también para su comunidad, para su entorno inmediato con el que tiene un nivel de interacción importante.
Entonces pasamos de ese modelo biomédico que tiene estas características, ya sabemos, sucede en el hospital, en las condiciones en que funcionamos, y debe seguir funcionando. Lo que pasa es que no todo debe dirigirse allá, debe haber otra dimensión que es la de la salud comunitaria. Entonces, como les menciono siempre, para que no nos pase como el Titanic y no se nos hunda este barco de la salud, del modelo biomédico, entonces tenemos que seguir estas recomendaciones que ya hace más de 10 años hizo la Organización Mundial de la Salud, y es cómo pasamos de ese modelo centrado en el hospital, ¿no? Con las características y problemas que conocemos, que aparecen cada rato, la atención por allí y por allá, fragmentada, todo lo que ya sabemos, cómo pasamos a las comunidades saludables. ¿Cómo entendemos que la salud, mantener a las personas sanas, resolver los problemas de las personas en su realidad, va a disminuir la necesidad del hospital, va a disminuir la necesidad de camas en un hospital, va a disminuir la necesidad de unidades de cuidado intensivo? No quiere decir que no deban existir y que no deban ser muy buenas como lo están siendo hoy en día, sino que nos falta una acción que es fuera del hospital, y es mejorar las condiciones de vida, mejorar la salud de las personas para que enfermen menos. Eso es obvio, parece una tontería, pero pues ya sabemos que no funciona de tal forma. Entonces eso implica que en sus proyectos pues no solamente empecemos a recordar los determinantes clásicos de la salud pública que ya nos han acompañado hace 50 años, sino que además recordemos que como lo señala esta teoría de la complejidad, la salud es algo muy complejo, que interactúa, ¿no? Si cada una de las saludes de cada uno de nosotros está en una red, el coronavirus nos ha enseñado eso, la acción colectiva, las consecuencias colectivas. No es que yo no me cuido, salgo porque como todo el mundo se cuida, entonces a mí no me importa, porque yo voy a ser, o voy a enfermar, o voy a enfermar a otras personas, voy a ser un agente de transmisión. Entonces, es el mejor ejemplo de esta situación que sucede, no solamente con el coronavirus, sino con muchas otras cosas, ¿no? Eh, que tienen que ver con la dimensión social, ¿no? Con la dimensión cultural, económica y todo lo demás, ¿no? Entonces, no es solamente lo obvio de la transmisión de un virus, de una infección, sino también otras cosas que no son tan obvias, pero que actúan de la misma manera, ¿no? Están muy ligadas a la pobreza, a la injusticia, a la inequidad, a la corrupción en nuestro país, ¿no? Entonces, no solamente que una persona se enriquezca, sino todo lo que deja de suceder porque esa persona, porque se ejerce la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cuánto de esa implicación hay en nuestra salud? ¿No? Y nosotros somos partícipes continuamente de eso porque sucede delante nuestro cuando no somos cómplices de alguna manera, cuando no somos cómplices también en los procesos de elección, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, tener presente que la salud, como un resultado, como una resultante, ¿no? No solamente recoge esos determinantes clásicos que ya mencionábamos, sino que se amplía a una serie de, como lo decíamos, determinantes que van a tener una traducción o un impacto en cada persona, ¿no? En la pobreza, en la injusticia social, la deprivación material. Cada una de estas cositas va a afectar la salud de cada una de las personas que están involucradas allí. Por supuesto, luego de que eso tiene una afectación del entorno que proviene de finalmente un contexto político que determina una serie de acciones que van a ir en esta progresión. O visto de otra forma aquí en esta imagen, y es como finalmente mi salud, lo que yo logro como salud, depende de esto se llama el gradiente de la salud, qué tan empinado esté o qué tan planito sea, depende de una cantidad de condiciones que no tienen nada que ver con los profesionales de la salud y que no se atienden en los hospitales, ¿no? La pobreza, las condiciones de vivienda, de empleo, de alimentación, de educación, las condiciones ambientales, nada de esto se atiende en un hospital. Y es lo mismo que estoy diciendo anteriormente, y es cómo tenemos que empezar a tomar en cuenta esto, porque esto afecta mucho más la salud que tener una cama de hospital o que tener una unidad de cuidado intensivo. Entonces, por eso es que ya decimos que el COVID pasó de ser una pandemia a ser una sindemia, porque está amarrado a estas cosas, ¿no? Va de la mano de esto. Entonces, por eso es un problema
social, no solamente infeccioso, digamos, ¿no? Entonces, avanzamos en ese sentido. Formas de entenderlo, pues hay muchos, acabamos de ver ese del gradiente de la salud, el modelo ecológico que ya nos señala pues que cada persona, cada individuo está dentro de otra serie de sistemas que van a tener una serie de factores que van finalmente a determinar el mismo impacto en cada uno de nosotros, lo mismo que mencionamos ahorita, solamente lo traigo como ejemplo, y que finalmente se sintetiza en esta idea que se ha divulgado mucho de que nuestro código postal, en Estados Unidos que se usa mucho eso del código postal, pero que el lugar donde vivimos es más determinante para nuestra salud y para nuestra vida que nuestro código genético. Entonces, como el código postal es más importante que el código genético para determinar nuestra salud, nuestra vida y todo lo demás. Si buscan ustedes ahí en Google este videito que es muy corto, de 4 minutos, aunque es una eh, construcción del estado de California, pues plantea, explica con mucho detalle en 4 minuticos este peso que tiene el lugar donde vivimos en nuestra salud y en nuestra vida, que es una realidad que ya conocemos en los indicadores de salud. Pero la población hacia la que nosotros vamos dirigidos, nuestros proyectos van dirigidos, pues precisamente tiene estas situaciones de vulnerabilidad y de condiciones de vida adversa que debemos ayudar a modificar, porque de otra forma de nada sacamos vacunando niños, repartiendo bienestar y lo que sea, si no cambiamos las condiciones que finalmente van a hacer que viva más o con una mejor salud o que viva menos, aunque hagamos todos los esfuerzos y gastemos todos los recursos. Si no cambiamos estos elementos, no tenemos ningún impacto. Entonces, es a lo que se dirigen nuestros proyectos. No me voy a demorar mucho más acá. Ya habíamos hablado del elemento cultural, ¿no? Que nos ilustra de inmejorable manera nuestro eh, filósofo de cabecera Quino, ¿no? En esta caricatura, cómo la cultura se va transformando, ¿no? Cómo se va imponiendo nuevos intereses, nuevas normas de convivencia y demás, y eso va afectando de una u otra manera los determinantes de la salud. Bueno, todo esto para concluir finalmente en que no olviden que lo más importante de los proyectos que van a construir, que están construyendo, es la capacidad que tampoco nos enseñan en nuestras carreras de dialogar, el diálogo como la herramienta, ¿no? No como vemos en los noticieros, que diálogos cuando en realidad son monólogos, ¿no? El monólogo de una persona más el monólogo de otra persona no se convierte en un diálogo, son dos monólogos, no es una operación matemática. Dialogar significa reconocer al otro, reconocer que hay un conocimiento en el otro y crear una interacción que permite construir, ¿no? Entonces no es el profesional contra el ignorante, no es el que tiene un poder o un mando contra el que no lo tiene, sino que es, volvemos a esos principios de actuar horizontalmente. En realidad somos dos personas nada más y en esa medida tenemos la capacidad de interactuar, de aportarnos el uno al otro y de construir, que es el propósito del diálogo. De esta preparación, de esta capacidad que tengamos para dialogar, dependerá que nuestros proyectos tengan o no el impacto que nosotros queremos. Entonces, ojalá puedan ustedes incorporar esas voces desde su trabajo cotidiano, ¿no? Desde lo que ustedes están haciendo en el diario, en su trabajo diario y que los está conduciendo a a la construcción de su proyecto, el proyecto que decía el doctor Erwin previamente, y es esa tarea a la que se van a acercar. Entonces, ojalá que eso nos vaya conduciendo en este sentido. Y la invitación es para que sea la herramienta que tomemos de todo este proceso para la construcción de la salud comunitaria, como lo indica el nombre de este diplomado, para que gestionemos efectivamente, para que seamos gestores, para que seamos quienes convocan, quienes articulan a todos aquellos que deben participar para que podamos resolver un problema real de las personas en nuestra comunidad, en nuestro municipio, en nuestro vecindario, hacia donde vaya dirigido nuestro trabajo. Y que no nos pase, como digo yo, nos pasa con los jóvenes, ¿no? Que si un adolescente mira
la formulación de un proyecto para intervenir en los adolescentes, seguramente se muere de la risa, ¿no? Y dirá, esa gente, esos doctores, eh, eh, esas personas no tienen ni idea de lo que nosotros queremos ni vivimos, ¿no? Deben morirse de la risa pensando en todo lo que uno hace equivocado, como le pasa aquí a este niño, ¿no? Entonces nosotros estamos en señales de humo y nuestros destinatarios, sean adolescentes, están en otra película, en otro canal, en otra realidad, ¿no? Entonces, si no hacemos este ejercicio del diálogo, de acercarnos a esta realidad, pues no vamos a llegar tampoco nunca a entender esa realidad que están viviendo nuestros interlocutores, ¿no? Nos pasa a quienes somos profesores, nos pasa a quienes somos padres de familia, nos pasa a quienes tenemos esa oportunidad de eh, acceder a otros pisos, a otras generaciones, ¿no? A otros intereses distintos de los nuestros. Entonces, no sirve que nosotros como viejitos pensemos por los adolescentes, sino que nos toca acercarnos a ellos para saber cómo están pensando y de esa forma formular nuestros proyectos de manera más acertada. Y eso pues en el marco de la atención primaria, que en este documento ya de hace 20 años, no mentiras, de hace 12 años, de hace 10 añitos largos, sí, rescata lo que se recoge en este diplomado, ¿no? Y es que la atención primaria en salud sigue siendo ese escenario desde el que debemos construir, ¿no? Se reivindica aquí, se reivindica en el año antepasado, en la declaración de Astana, ¿no? Cada 10 años se emite un documento sobre la atención primaria desde 1978. Entonces, sigue revalidándose, sigue enriqueciéndose, pero sigue siendo pues insuficientemente atendida, podríamos decirlo, insuficientemente comprendida como el camino necesario para mejorar la salud de las personas, que no corresponde al hospital. Y ya pues esta imagen bastante conocida de la atención primaria, en donde finalmente decimos, el propósito es ese derecho al nivel de salud más alto posible, que no se logra si no hay una cantidad de factores adicionales, si no existen las condiciones mínimas, ¿no? Si yo estoy pasando hambre, no tengo ese derecho. Si yo tengo unas condiciones de vida insalubres, no tengo ese derecho. Si yo no tengo los servicios de salud, una higiene sanitaria mínima, no tengo ese derecho. Entonces, es un derecho supremamente vulnerado y complejo, pero que pues aquí se pasa por encima cada rato. Y la idea es que nosotros a través de nuestros proyectos pues contribuyamos finalmente a esto. Como les decía, pues las personas no son solamente un paciente o una unidad de medida, sino que son eh, seres complejos que interactúan y que en esa medida, pues, tienen la capacidad de contribuir, de responder y de obstaculizar también lo que se hace. Ya sabemos, siempre hay esas dificultades en la vida real, pero si damos ese paso ya a que uh, la población que estamos atendiendo, los pacientes, las personas, no solamente son ese individuo, ese paciente, sino que además de personas son todas sus interacciones, pues vamos avanzando de mejor manera en la proyección de estos trabajos que ustedes van a realizar, ¿no? Y atendiendo a estos principios que están allí en la atención primaria en salud, miren, focalizada en las necesidades reales. Bueno, esto habla de los servicios de salud, ¿no? Pero mire, con la responsabilidad de todos, ¿no? Afrontando los determinantes, las personas asociadas a la gestión de su salud. De eso se trata estos proyectos, a diferencia de todo lo que hacemos el resto del tiempo. No es llevar información, no es imponer medidas, es convocar, es construir juntos. Ese es nuestro proyecto, ¿no? Ese es finalmente nuestro sentido de comunidad y de salud comunitaria, ¿no? Esa estrategia para construir juntos. Y como van a trabajar por municipios, siempre les digo, no vayan a hacer esto de dividirse el trabajo, ¿no? Resulta en estas atrocidades, como les dimos a los estudiantes, ¿no? Que cada uno hace su parte y luego lo juntamos. No, esto es horrible. Entonces, en el trabajo en comunidad tampoco puede pasar esto, y es que como equipo, ese crear confianza y credibilidad sucede de un equipo, no puede suceder de una persona que no va a compartir ese trabajo con otras. Entonces, depende de un equipo. Esa confianza y credibilidad se le otorga, se gana en equipo y se trabaja en equipo, y las intervenciones también, y por supuesto, para que todo quede coherente, debidamente construido de principio a fin, pues debemos trabajarlo juntos, ¿no? Eso se nota, eso se nota. Bueno,
Eh, Quería como recordar esto, recalcar, repasar, pero los dejo con la imagen y volvemos entonces o abrimos los micrófonos, más bien no volvemos, abrimos los micrófonos para escuchar sus comentarios, inquietudes, dudas, preguntas. Yo tengo mucha carreta para echarles, pero pues por supuesto quería mm, escucharlos a ustedes y que aprovechemos este espacio para compartir y no para impartir porque estaría dando mal ejemplo, ¿no? De lo mismo que estoy diciendo. Entonces, adelante quienes quieran opinar, pueden pedir allí la palabra o irnos conversando. Incluso pueden pedir la palabra, pueden levantar la mano o en el chat O pueden escribir pedir en el algo. chat, estoy aquí tratando de llegar al chat, pero ya. Sí. Eso ya. Si quieren escribir en el chat, entonces ya lo logré abrir. Pues ya Bien. los puedo atender en el chat también. Es importante, aprovechando la presencia del doctor Camilo, que puedan hacerle preguntas relacionadas con ese trabajo final. Incluso recuerden que yo también estoy acá, qué características, qué elementos. Recuerden que los grupos son los municipios, van a quedar organizados. Esperamos al finalizar de esta semana, si no al inicio de la siguiente, como para empezar a organizar la logística. Y asimismo, ¿qué preguntas tendrían ustedes para ese trabajo final? Yo le haría una al doctor Camilo. Doctor Camilo, dentro de su experiencia de trabajo en comunidad, ¿qué cree usted que es muy importante, qué es lo más importante para garantizar que el trabajo se sostenga en el tiempo? O sea, después de que se acabe el ciclo y Pues cuando lo implementan, ¿de qué dependerá esa sostenibilidad? sí, yo creo que lo he mencionado y vale la pena recalcarlo. Como digo, finalmente debemos entender que la gran mayoría de los problemas no son fáciles de solucionarnos, no dependen de una acción, de un par de actividades y de un par de meses, sino que tenemos que empezar a, como decimos en Colombia, no se da el tránsito de la burra al jet, sino que nos toca como pasito a pasito. Y para que ese trabajo se pueda sostener y mantener respondiendo a esa pregunta, pues creo que tiene que partir de la situación real y no de una situación hipotética. Por eso siempre insisto, la realidad ya existe. Entonces, si yo tengo la realidad ubicada aquí y mi proyecto arranca por acá, pues nunca llegó a las personas a la realidad y nunca arrancó de ahí. Entonces me toca ir hasta el barrial más remoto para agarrar a esas personas, ese problema, ese tema, y empezar a salir colectivamente, ¿no? Con todo el grupo. No importa qué tan, siempre uso un ejemplo, pues, ridículo en algún sentido, ¿no? Pero es como si yo encuentro una comunidad, qué sé yo, por poner una situación en la que los niños los castigan con alambre de púas, por decir cualquier cosa exagerada, ¿no? Entonces, quizá mi primer proyecto va a ser la promoción de la chancleta como medio de castigo en esa comunidad. Y si eso yo lo traigo a otro escenario, me dicen, pero ¿cómo es de loco? ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad promover la chancleta? Ahora menos cuando estamos hablando que a los niños. Pero digo, es que si yo no me aproximo a la realidad y empiezo a salir paso a paso de esa realidad, pues yo no voy a lograr hacer esa transición, mucho menos en una misma generación. Sabemos que estas transiciones toman generaciones. La generación de la paz no somos nosotros, ni son nuestros hijos, posiblemente sean nuestros nietos, a los que realmente les toque ya vivir las consecuencias de otras condiciones sociales o lo que sea. Entonces, lo mismo. Yo diría que para que eso se logre sostener y mantener, pues hay que irse hasta la realidad misma y de allá empezar a construir la salida, ¿no? Con cosas que vayan correspondiendo a esa secuencia, a ese paso a paso, y no plantear que la situación es completamente dramática y tiene que ser ideal en el transcurso de un par de meses, porque eso nunca pasa. Y de esa pretensión, pues ya sabemos, no hay ningún resultado, ¿no? Lo vemos en la mayoría de los temas de campañas de salud, en los temas más críticos que no tienen el impacto que nosotros suponíamos y con frecuencia es por eso, porque parten de un lugar muy lejano de la realidad.
Y doctor, Nuri Medina tiene la mano levantada y Nilda Arteaga acaba de hacer un comentario en el chat. Nilda, adelante. Sí, bueno, no le oíamos muy ¿Qué bien, escucho pero por lo que cortado? pude entenderle, de todas maneras, creo que pone de presente dos elementos que señalé también y vuelvo a aprovechar para resaltarlos. El primero es dentro de la propia dinámica de la propuesta de la metodología del ciclo de la salud comunitaria, en donde, bueno, en este caso la situación fue muy dramática porque el COVID pues es algo que no tiene precedente, que nunca habíamos vivido, que no nos podíamos imaginar que llegara a pasar algo de estas dimensiones, ¿no? Entonces, pero como lo indica precisamente, ajustar el trabajo implica que muy posiblemente muchos planes de trabajo que se están ejecutando este año fueron planeados el año pasado, cuando duras penas algunas noticias llegaban de China, de que había una enfermedad rara por allá, ¿no? Entonces fueron pensadas para un escenario, para unas condiciones de vida que ya muy seguramente dejaron de ser la preocupación de las personas de nuestros municipios. Entonces, por supuesto que mi recomendación, y enfatizando nuevamente lo que decía, es que ese ajuste del trabajo debería ser de los planes de gobierno y de los planes de trabajo. Y pues ahí somos muy rígidos, lamentablemente, en todo nuestro sistema, en toda nuestra organización político-administrativa, pero por supuesto que deja de ser útil porque lo que mostraba en las primeras imágenes, el coronavirus no solamente nos encandiló, sino que nos cambió todo el entorno, ¿no? Entonces, las preocupaciones ya fueron dramáticas. Por ejemplo, toda la atención, hablando de otros temas, para los picos respiratorios que estaba prevista, pues ya no era prudente porque los picos respiratorios desaparecieron por cuenta del mismo confinamiento y del mismo cuidado para el coronavirus. Entonces, si yo no atiendo esa condición y me pongo a gastar eh, eh, recursos, tiempo, eh, en, en seguir atendiendo un problema que ya no es relevante para las condiciones actuales, pues bueno, al final voy a tener las listas y los chulos, pero pues no voy a tener ningún impacto en la comunidad mientras que pasa lo contrario, ¿no? El coronavirus nos ha generado nuevas condiciones en este sentido y en ese plan. Ajustar el trabajo debería significar eh, que yo lo reorientara. Infortunadamente, como sabemos, pues eso está amarrado a los presupuestos en el caso de nuestros planes de desarrollo y demás en los municipios, y pues no se puede cambiar, pero pues también es un absurdo invertir en eso. Pero en nuestros proyectos, pues sí la recomendación es esa. Nuestros proyectos deben partir de la situación real y actual, ¿no? No la hipótesis de que el próximo año el coronavirus ya no existirá y por tanto ya no tendremos que ponerle atención o preocuparnos por esto, no. Parte de la situación real, de lo que estamos viviendo hoy en día, de las condiciones económicas que faltan las mediciones, pero dicen algunos que en términos de pobreza y miseria y todo lo demás hemos echado 20 años para atrás. Entonces tenemos que volver a lo que nos preocupaba hace 20 años, correr la línea de miseria, la pobreza absoluta, bueno, ahora que es la pobreza multidimensional, todo lo demás. Sobre todo eso que está pasando, todo el tema de consumos disparados que puede haber en esta temporada de alcohol, de drogas, bueno, todo el tema de salud mental, que bueno, en fin, todo lo que nos está
como decimos, la tercera y la cuarta ola del COVID que les mostraba en las imágenes iniciales, que ya no son los muertos por COVID ni las unidades de cuidado intensiva llenas, sino todas las enfermedades crónicas alborotadas, todas las secuelas psicológicas, todas las secuelas de salud mental del COVID. Entonces, deberíamos orientarnos hacia allá, en lo que corresponde a lo estructural, pero en sus proyectos, pues a lo que, ¿cómo saber a qué orientarse? Pues al ir a preguntarle a la gente sobre qué debemos trabajar. Esa es la garantía de que van a estar enfocados. Con ese elemento, con este elemento de la participación social y comunitaria y con este elemento de la sensibilidad cultural, pues vamos a acercarnos a la gente, vamos a pensar horizontalmente, vamos a actuar horizontalmente, vamos a dialogar y vamos a construir un proyecto que se corresponde con las necesidades, preocupaciones y realidad de las personas a las que va dirigido y que en esta oportunidad que tienen ese chance de hacerlo de esa manera y no estamos amarrados a todos estos elementos, pues cuánto más podrá corresponder a las condiciones reales de las personas y no estamos amarrados por todos los otros elementos político-administrativos que están amarrados pues todos los demás planes en los que nosotros trabajamos habitualmente en nuestros municipios, ¿no? Entonces, la recomendación, claro que es esa, aprovechar esta oportunidad para trabajar sobre la realidad más que nunca e incluso para conocer qué está pasando en la realidad, porque ya nos hemos perdido. Yo podría decir, no, yo en mi municipio sé cómo están, pero sabía hace 9 meses, pero hace 9 meses que no sé qué haya pasado, ¿no? Entonces, ¿cuánto mejor si logramos aproximarnos a eso? Y decía por acá Nilda, es muy importante estos aportes, toda vez que en este momento la pandemia visibilizó las realidades de la comunidad, teniendo en cuenta que se debe realizar un trabajo que perdure, que genere impacto para hacer el trabajo. Entonces, bueno, no sé, no, antes era Nuri que nos estaba contando, entonces sí, lo mismo, para que perdure, lo mismo. A uno le duran Buenas noches. como las propiedades, las cosas que son de uno, ¿no? Entonces, si el proyecto es mío, es nuestro, yo voy a estar en el proyecto. Si el proyecto no es mío, sino que vienen por allá de la alcaldía o de la gobernación y reparten volantes y hacen una actividad, pues eso como que no es mío y se van y pues se acabó la actividad. Mientras que si yo lo construyo y es mío, voy a trabajar. Entonces, mi recomendación vuelve sobre los mismos puntos. Aproximarse a la gente, construir, trabajar, Doctor dialogar Camilo. y así seguir adelante. Sí, señor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a mis compañeros. Pues muy agradecida con este diplomado que en este tiempo me ha permitido como coordinadora de salud del municipio de Nemocón poder evidenciar más las realidades que tiene mi comunidad. Pero entonces surgen muchas dudas, doctor. Pues trabajo muchísimo porque dentro de todas esas brechas y realidades que usted nos mencionaba hace un poco, pues el municipio ha podido identificar muchísimas. Debido a eso, creamos una estrategia que se llama Cuidando Nemocón, con el fin de poder llegar a toda la comunidad del municipio, porque hemos evidenciado que uno de los problemas de nuestra comunidad era la conectividad en las distancias, en la ruralidad. Entonces, podernos inventar una estrategia con perifoneo, llevando pues mensajes de autocuidado, de hábitos saludables, pues nos ha permitido disminuir en ese momento pues la cantidad de personas que asistían generalmente por picos respiratorios. Entonces, pues se ha trabajado mucho, tenemos toda la intencionalidad, de hecho, pues tenemos el acompañamiento del señor alcalde dentro de este diplomado y la gestora social, entonces la voluntad política pues está aquí presente y pues ahí es donde cabe pues de pronto la pregunta para elaborar el trabajo. O sea, queremos hacer un trabajo, si bien es cierto, ya lo estamos haciendo, poderlo plasmar, que de pronto en esto es que no tengo el conocimiento para poderlo llevar a cabo.
Entonces, no sé si hay unos parámetros específicos para poder canalizar todo esto que hemos recolectado durante varios meses y pues con toda la información que ustedes nos han brindado para poderlo eh, tener en físico. Sí, yo creo que todo tiene una secuencia lógica que se va entendiendo en estos momentos cuando me dice, bueno, ¿cómo voy a plasmar esto? Entonces yo le voy a decir que echemos reversa y vayamos a las primeras actividades. Cuando yo hice mi listado de problemas, cuando hice mi priorización, cuando hice el análisis del problema o el árbol de problema o trato de entender el problema, cuál es ese tema que viene de la gente, no necesariamente viene del equipo, debería venir de la gente. Ese es el componente más importante del listado, no lo que me digan las estadísticas, no lo que yo piense como cabeza del municipio, sino lo que la gente piense, ¿no? Y si he hecho ese ejercicio de manera correcta, tengo automáticamente definido el objetivo de mi proyecto, porque la gente me dijo cuál era el problema, me ayudó a entender por qué se daba ese problema, cuáles son las causas de ese problema, y ahí mismo tengo el objetivo, porque el objetivo es una situación en la que ese problema ya no exista, o alguna de las causas de ese problema ya no exista, o se hayan resuelto. Comúnmente, como digo, hay problemas muy estructurales y tenemos que ir a algunos de los elementos causales, ¿no? Entonces, si yo he arrancado ese ejercicio con ese orden, ¿no? Como siguiendo los pasos, como completándolos de manera adecuada, al momento de plasmarlo, pues ya lo tengo, digamos, de alguna forma solo es redactarlo, porque ya los pasos previos me lo han alimentado muy bien, ¿no? Y está ajustado a las condiciones reales, porque lo he construido con las personas, me he alimentado de la información de la gente, no de la mía, sino de las personas a las que va dirigido o destinado. Entonces, así lo he formulado, mi objetivo respondiendo a ese problema que me han planteado. Entonces, el problema, le doy la vuelta y se vuelve el objetivo, ¿no? El problema era que la prevalencia, qué sé yo, de la desnutrición es muy alta, entonces mi objetivo es que la prevalencia de la desnutrición se ha disminuido, ¿no? Ya saben, ese ejercicio de la formulación del problema, pero entonces es como le doy la vuelta, el árbol de problemas se vuelve el árbol de objetivos, dándole la vuelta a la formulación de los mismos elementos que ya están en el análisis del problema si yo lo he hecho adecuadamente. Entonces ahí es donde ve uno que a veces se saltan los pasos o hace algo muy rápido como por salir del paso y luego resulta que le pasa como el vallenato y le quedó la casa en el aire, porque se comió alguno de los pasos, entonces llegó a un punto del que no tiene raíces, no tiene agarradero, no sabe cómo apuntalarlo. Entonces, si construye su paso con orden y no importa echar para atrás, y trabajar otra vez la lista de problemas y trabajar otra vez el análisis del problema y construir bien su cuadro de planeación de actividades de tal forma que usted ve que lo que se plantea como nueva situación es posible porque corresponde a una situación real que ha sido bien descrita. Y las actividades conducentes pues son realizables en tanto que la meta la puedo alcanzar, ¿no? Si yo me propongo, pues, una meta inalcanzable, pero es parte de que los pasos anteriores me quedaron mal hechos, por supuesto las actividades me van a quedar complicadísimas y me va a tocar contratar a la NASA para poderlas lograr, entonces ya que la cosa me quedó mal estructurada. Pero si voy con el paso a paso, entonces por eso la recomendación sería revisar muy bien los pasos previos para asegurarse que lo que van a formular corresponde a un problema que fue detectado de esa manera, que tiene unos elementos causales abordables y que en esa medida las actividades que se van a implementar son realizables. Y vuelvo al principio también, no lo pensemos espectacularmente. Lo que no ha sucedido en 20 años no va a suceder en 2 meses o en 3. ¿Qué es lo que se ha hecho en esos años que no ha sido debidamente estructurado o consciente de ese entorno para que nunca funcione? ¿Y cuál es ese primer pasito que debemos dar? ¿No? Les pongo un ejemplo, ridículo pero real. ¿Por qué los mosquiteros no funcionaban en muchos países de África? ¿No? Que ponían para controlar la malaria, ¿no? Entonces, repartían y repartían mosquiteros y la malaria no se controlaba.
¿Qué pasaba? Pues alguna persona muy brillante, como ustedes, en un diplomado como este, que atiende tanto la realidad y no solamente a lo que está en los libros, descubrió que los mosquiteros eran cuadradas y las casas eran redondas, los cuartos eran redondos, entonces no había cómo amarrarlos, ¿no? Cosa tan sencilla, tan pendeja, pero que costó generaciones para descubrirlo. Entonces, a eso mismo voy acá. Muy seguramente hemos trabajado años y años y dinero y, como lo decían ahorita, una cantidad de trabajo hemos destinado a como dando palos de ciego, ¿no? Entonces se trata de abrir los ojos y atender la realidad. ¿Qué estamos viendo y cómo lo resolvemos? Como digo, eso más que de nosotros como equipo técnico o como profesionales, puede venir más de la comunidad, de quienes están viviendo la situación, que pueden tener la respuesta a esos asuntos, ¿no? Entonces, es interesante. Y como ejemplo de la malaria, también pensando en lo que mencionaba de la voluntad política y de cómo convergemos sectores acá, finalmente también ese caso que es un videito muy bueno que de pronto podremos compartir más adelante, nos cuenta que en los países en los que se erradica la malaria finalmente no se hace ni fumigando ni repartiendo mosquiteros, sino modificando las condiciones de vivienda de las personas, por ejemplo. Entonces, eso tiende a ser o resulta siendo más efectivo que una vacuna o que un mosquitero o que fumigar, ¿no? Entonces, vamos a las determinantes de la salud. Si no tengo unas condiciones de vivienda, ni para qué pensar en que no me voy a morir de malaria, que no tengo las condiciones sanitarias mínimas. Entonces, ¿cómo vamos interviniendo otros elementos? Y a la gente no necesito tocarla y puedo quitarles la mayoría de sus problemas de salud sin llevarlo a un consultorio, sin ponerle una vacuna, sin hacer nada con ellos, interviniendo otros elementos, ¿no? La calidad del agua en nuestros municipios. ¿Cuánta consulta nos podríamos ahorrar si el agua se potabiliza adecuadamente? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poquito la recomendación. Volvamos a los primeros pasos o repasemos esos primeros pasos. No olvidemos involucrar a la gente en esos pasos para que lo que lleguemos sea conducente a una solución en esa realidad. Y no tengan miedo, porque pues para eso es este ejercicio, ¿no? No estamos eh, poniendo en riesgo los elementos del presupuesto del municipio, ni estamos metiéndonos con los aspectos estructurales aprobados por la ley, no. Es un espacio de formación en el que decimos, abramos todo el escenario y miremos cómo vemos de diferente las cosas en esta oportunidad que nos permite estas condiciones. Ya sabemos que pues, en otros casos no nos toca someternos, qué sé yo, a los formatos preestablecidos por la gobernación o por el ministerio. Entonces no tenemos márgenes para pensar. Pero aquí que lo tenemos todo lo contrario. Aquí no tenemos formato. Tenemos el horizonte abierto para que pensemos entonces, pues aprovechando ese horizonte no vemos un pasito tímido, sino vemos un pasito eh, diferente, ¿no? En otro sentido, en un sentido diferente al que ha sido enfocado habitualmente. Mencionado por acá, bueno, ya no, estamos, perfecto. Bueno, no sé si hay otra mano levantada, porque las manos sí no las veo. Sí, la mía, mi doctor. Yo Sí, tengo mano levantada para de pronto explicar que no se preocupe por el trabajo final. Miren, doctor Camilo hoy dijo algo muy cierto, digamos, muy valioso, y esa posibilidad de que ustedes mismos de forma conjunta definan la problemática. Esa siempre ha sido una pregunta desde el inicio del diplomado. Si ese trabajo final se va a enfocar en COVID-19 o se enfoca en plan de desarrollo municipal. Eso en últimas se resume en que en lo que hacía el doctor Camilo en la realidad. Ustedes son los que lo definen. Entonces recuerden que los grupos se van a conformar y los vamos a ir llevando paso a paso, no va a ser algo muy complicado, algo que se ajuste, que particularmente no sea una carga y que por el contrario pues permita articularlos a todos ustedes. Así que entonces es muy importante que estén muy atentos a los siguientes mensajes. E igual se va a tener una pequeñita sesión eventualmente si hay dudas para poder explicar lo que es ese trabajo final, el cual ya tiene pues, un formato preestablecido que les daremos a conocer en un momento específico y con anticipación. ¿De acuerdo?
Pero el formato no es como el que decíamos ahorita con los temas definidos, sino con los pasos, para que no. No, es con los pasos, sí señor, tiene los pasos. O sea, se los voy a resumir, pues, doctor Camilo, gracias. Es definir una problemática y definir qué es lo que se va a hacer. Entonces es definir qué es lo que ocurre en la comunidad y qué es lo que se va a hacer. Claro, yo no les voy a decir el formato que utilicen, el formato de X, Y, Z, sino entre ustedes mismos que hagan ese proceso de reflexión. Y eso se entrega, el formato en que se entrega, si es un formato, eh, es de forma digital. Eso sí, pero ahí están los pasos definidos. Entonces, no se preocupen, hay que estar atentos los próximos días con el tiempo pertinente para poder avanzar en esta gestión y esa será la actividad final de aprobación de este proceso formativo. Mientras tanto, avanzamos en lo que es el módulo número 3 y paralelamente se va trabajando en ese trabajo final. ¿De acuerdo? Y doctor Camilo, Es ¿en muy qué bueno andamos que sea ahorita? del COVID, pero no, no de la vacuna, ni No, de el lavado de manos, ni en esas cosas que ya están más que establecidas y divulgadas, sino en si yo me aproximo a la gente, qué sé yo, incluso a los enfermos, bueno, no se puede hacer eso, pero si me aproximo a la gente, ¿qué es lo que está determinando o cuáles son las prácticas o cuáles son las características de esos grupos poblacionales, de esos lugares, de esas áreas en las que el COVID está dando menos? ¿Por qué no replicar lo que se encuentra allí como prácticas positivas, ¿no? Entonces, perfectamente, porque sabemos que hay muchos municipios en los que hay unas áreas de mucho contagio y otras áreas de muy poco. ¿Qué es lo que cambia de una área a la otra? ¿No? ¿Qué es lo que está haciendo que se dispare en unos lugares y en otros no? Entonces, si descubrimos lo positivo en uno, ¿por qué no multiplicarlo? Si descubrimos lo negativo en otro, ¿por qué no multiplicarlo? El COVID es un tema muy difícil de entender. Si a nosotros, los profesionales, expertos, todo lo demás, todavía no tenemos las respuestas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con una persona de 60, 70 años que quizá tiene un bajo nivel de estudios, que nunca vivió esto, que no tiene, que es lo que estamos viviendo no tiene antecedente, ¿no? ¿Cómo hago yo para que entienda cualquier cosa sencilla? Pongo un ejemplo, el lavado de manos, por ejemplo. Dice, yo nunca en la vida me lavo las manos, ahora ¿por qué me las voy a lavar? Entonces, no es solamente porque hay coronavirus, eso, sino que hay en esa estructura de pensamiento, en esos grupos poblacionales que yo debo intervenir. Posiblemente no necesito que se lave las manos, necesito que haga otra cosa, pero eso lo descubrimos hablando con la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente diría yo que es interesante de esta oportunidad, es acercarse a la gente y poder pensar fuera del marco del que pensamos habitualmente, que es el marco del plan que quedó aprobado, de lo que nos impone el Ministerio y la Gobernación. Este es un marco abierto. Entonces, ¿cómo lo aprovechamos para pensar en otras cosas, para actuar en otros temas y de esa forma ir entendiendo mejor ese espacio que habitamos, ese espacio que, porque cada uno de nosotros pues vive en los municipios en los que trabaja con frecuencia, ¿no? Entonces es interesante cómo logramos esa llegada a a nuestros vecinos, a nuestros semejantes. Como decía Nilda, ahorita me acordó que yo también vivo en una veredita por aquí un poquito separada del casco urbano, y aquí parece que contrataron a Juan Pablo Montoya para los anuncios esos del parlante, ¿no? Que pasa un carro a toda mecha y uno alcanza a oír el señor alcalde y ya no oye más porque se va como de afán. Entonces, ese tipo de estrategias, mire cómo gana estos detalles, ¿no? Yo hago una perifoneo, pero de pronto contraté a Juan Pablo Montoya, entonces el perifoneo me costó un poco de plata, gastó una cantidad de gasolina y resulta que la gente no quedó informada porque entonces, ¿cómo esas estrategias, cuando se usa la radio, cuando se usan volantes, todo ese tipo de cosas, cómo mido yo el impacto de esas cosas? ¿Cómo sé hasta dónde llegó? Me queda muy difícil si no voy y le pregunto a la gente, ¿no? Si no voy a las veredas y usted oyó el mensaje, le quedó claro, porque puede que se formulen términos difíciles, ¿no? Cuando le hablan uno de la ley y que el toque de queda y que de pronto uno no sabe qué es eso. Entonces, ¿cómo se adecua esa intervención, lo mismo que estamos diciendo ahorita, esas actividades para resolver un problema, para alcanzar unos logros, cómo se formulan de acuerdo a lo que la gente necesita oír, necesita entender, necesita recibir para unirse
a esa causa, ¿no? No pasa en todos los casos, como lo vemos ahora, el día sin IVA, entonces la locura y el tapabocas por allá en la Cumbamba, ¿no? Y entonces, no con, ni una cosa ni la otra, ni me cuido, ni me De distancio, collar, ni uso el collar. tapabocas. Entonces, Eh, eso eh, pues bueno, pasa con el coronavirus ahora muy evidente, pero pasa con muchas otras realidades de nuestro municipio, ¿no? En muchos otros problemas de salud que, como digo, pues no debemos olvidar tampoco porque ahí están todavía, ¿no? La atención del adulto mayor. En España pasó, pasada la oleada de muertos del coronavirus, empezaron a aparecer adultos mayores, como allá son tan solos y viven solos empezaron a aparecer cantidades de adultos mayores muertos en sus apartamentos que nadie había detectado, porque como todo el mundo estaba encerrado y el coronavirus y todo eso, y nadie los estaba atendiendo, pues resulta que un poco de abuelita se murió porque no le llegó el medicamento de la atención, de la diabetes, la diálisis, bueno, en fin, todas esas cosas. Entonces hubo una oleada de adultos mayores también muertos en la soledad de sus viviendas, porque lo que mencionaba al principio, el COVID nos encandiló. Bueno, esas características quizá no suceden mucho en el país, pero es eso, lo que está detrás sigue estando, aunque el COVID haya pasado al frente, ¿no? Entonces, por eso también es muy interesante abordar eso y lo que el COVID significa más allá de la misma enfermedad y que está afectando a nuestras comunidades y como digo que en mucha medida no lo sabemos, ¿no? ¿Cuánto cambió la vida por cuenta del COVID y cuánto cambió la salud y cuántas personas están padeciendo los problemas? Ya está ahí descrito ¿cómo es que se llama? Un colapso, ¿no? Un síndrome del confinamiento o algo así, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que genera el encierro en términos de depresión, de ansiedad, de angustia, y pues por ahí derecho todo el fenómeno cardíaco, todo el fenómeno de otros sistemas que pueden significar problemas de salud para las personas y que pues no son coronavirus, por tanto, eh, se pueden atender, como le decía yo a un paciente en estos días que tuvo gripe, le dije, no, usted tiene que eh, eh, contarle a sus nietos que en épocas de COVID tuvo gripa, porque eso es una cosa que tampoco se puede ya, ¿no? En fin, son muchas las situaciones y circunstancias que estamos viviendo y a las que vale la pena acercarse para que puedan ustedes aprovechar este espacio de trabajo que es el diplomado. Incluso tener en cuenta, como lo decía el doctor Camilo, ese principio de realidad. Porque en ocasiones, lo estábamos mencionando la semana pasada en una charla de atención primaria, desde arriba se generan unas políticas y recomendaciones muy bonitas que en ocasiones desconocen esa realidad, esa dinámica, esa problemática social que en este momento el COVID nos ha llevado a eso, que en ocasiones no consideramos qué tendrá que ver ese componente social claro. Ustedes recuerdan las lecturas de determinantes, esa posibilidad de entender esa influencia que tienen esas problemáticas sociales para la salud de las personas. Y ustedes mismos como comunidad son los únicos que se conocen a ustedes mismos. Digamos que puede sonar redundante, pero nosotros simplemente somos facilitadores de este proceso formativo y ustedes serán quienes, mediante un diálogo, guardando las proporciones y la bioseguridad, podrán entender mejor a esa comunidad. Esa importancia de que la comunidad no es un sujeto pasivo, receptor de los programas, sino que también pueda participar y ser escuchado para poder conocer esta dinámica. Doctor Camilo. Perfecto, pues bueno, no creo que no veo más manos levantadas ni preguntas en el chat. Igual, pues estamos conectados por ahí para cualquier apoyo que puedan requerir y ya mirar temas puntuales, porque aquí hablamos un poquito de lo general, pero ya en la medida que ustedes tengan eh, trabajo en la mano, ¿no? Adelantos, pues podremos mirarlos y acompañarlos con mucho gusto para que se sientan tranquilos de comunicarnos esos detalles De o esos acuerdo. requerimientos. De acuerdo. Se conectaron hoy 50 personas. La grabación pues, va a quedar esta sesión de grabada. Les recomendamos estar atentos. Como se los mencionamos, y estamos dos de los tres profesores y hay algunos facilitadores también con Sabana Centro y algunos de nuestros profesores en el proceso. Pues vamos a estar en un punto del trabajo final acompañando, estar atentos. Así que no se preocupen. Recuerden que ese trabajo final es la consecución de este proceso formativo y en esta parte estamos buscando, no, ya tenemos definida, pero no les quiero adelantar el mecanismo para que se pueda divulgar y ser conocido
por parte de su comunidad ese trabajo que se viene desarrollando. Doctor Camilo y estimados participantes, ustedes son muy amables, les agradecemos por su tiempo, por toda su atención eh, y pues los esperamos en la plataforma, recordando la importancia de estar revisando ya desde este momento continuamente los mensajes que les enviamos. Por lo demás, muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Señor. Sí, muchas gracias. Quería pedirle a los participantes del municipio de Cota, distintos a los que están vinculados por la alcaldía, los participantes de Cota, que no son distintos a las personas que están vinculadas a la alcaldía, que quería conversar con ellos por la propuesta de trabajo que teníamos particularmente. Entonces, si me pueden escribir, por favor, a mi correo, camilo.correal, voy a ponerlo en el chat. Ay, no puedo escribir. Allá. camilo.correal@unisabana.edu. Entonces, para que con eso, si tienen contacto entre sí, o si saben quiénes más están vinculados, para que hagamos una reunioncita para contarles un poquito del plan adicional que tenemos. Participantes de Cota, distintos a los vinculados por la alcaldía, que con ellos ya estuvimos en contacto. Sí, recordando que el doctor Camilo, al ser integrante de Cota, también hace parte de la comunidad para poderlos acompañar. O sea, él también es parte de la comunidad. Sí, no quería contar dónde estaba para no contar cuál era el carro que pasaba aquí rápido, pero bueno, ya a la voz que al alcalde ahí, yo ya no es aquí. Doctor Camilo, muchísimas gracias. Buenas noches para todos. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias. Gracias.